En lo personal me resulta un tanto deprimente la situación, y en eso concuerdo con el ministro, de irresolubilidad que tiene en el tema de seguridad. Ahora, la propuesta del ministro o la propuesta del gobierno es una propuesta compleja, es la creación de un plan, no es la presentación de un plan. Creación mediante una cantidad de verbos nucleares que el ministro utilizó en la presentación, que hacen referencia a cambio, compromiso, diálogo, escucha, y a esta altura del partido me parece que ya no damos más para diagnósticos. Ajá, claro, porque habla negro de 5 fases: diagnóstico, estos encuentros para identificar prioridades, luego una propuesta técnica, la propuesta política y la validación social. Sí, pero está apelando en última instancia a un diálogo social como si fuera un tema nuevo. Es un tema que tiene por lo menos 40 años que se ha presentado como irresoluble. Entonces, no comparto en absoluto esa posición de sorpresa, digamos así, frente a cuáles pueden ser las soluciones. Tampoco comparto que nuevas voces sean las que puedan aportar algo más allá de temas circunstanciales. Conocemos el problema, sabemos dónde están los debes. Es una fase netamente policial, o por lo menos que involucra a otros ministerios, es verdad, pero no podemos comenzar de cero. Y la propuesta del ministro de alguna forma es comenzar de cero mediante diálogos, propuestas, recepciones, escuchas. Yo en lo personal estoy cansado de la conjugación de esos verbos que apuntan a esperar. Creo, y aquí es un juicio un tanto temerario, que el Poder Ejecutivo está buscando tiempo. Lo que se busca en este momento es tiempo. No puede haber un programa que sea a realizar, como si ayer hubieran comenzado los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad tienen, repito, desde la vuelta a la democracia, hay un crecimiento permanente del tema de inseguridad. Y los gobiernos, cuando el ministro hacía referencia a los gobiernos, incluyen gobiernos del Frente Amplio, que también han aplicado técnicas como las que aplica el ministro. Algunos observadores entienden que hay cierta contradicción en esta cuestión de plantear la posibilidad de este plan nacional cuando en alguna medida se continuaron las líneas sobre seguridad pública que venían del anterior gobierno. Bueno, no ha habido diferencias entre los gobiernos de coalición y los gobiernos del Frente Amplio sustantivas en materia de seguridad. Yo he sido crítico del gobierno de coalición con excepción de la figura de Larrañaga, que para mí implicó un cambio drástico. Después las figuras de Heber y de Martinelli no he visto que hubieran seguido la línea de Larrañaga y por el contrario, de alguna forma convalidaron formas operativas que tuvo el Frente. Un ejemplo concreto, el plan de los interruptores, que fue gestado por quien es actualmente asesor del ministro. Que son esas personas que estarían en el barrio, en la comunidad, tratando de evitar homicidios. Ese plan se planteó en 2023 como el plan que en 3 meses disminuía la capacidad de homicidios. La respuesta es un poquito fuera de tono, es mandrake. Mandrake que en 3 meses. El plan tuvo aplicación en el 2023 y 2024, una aplicación que le imputó o le resultó al Estado de un costo de $2 millones que los pagó el BID para sueldos de probablemente 15, 16 operadores interruptores, y el plan no dio resultado. O sea, la figura no es solución. No, pero estoy apelando a que los mismos operadores que hoy trabajan en el Ministerio aplicaron ese plan. Y no funcionó. No funcionó. Pero costó plata. $2 millones. Entonces, me pregunto, ¿es necesario ahora recepcionar nuevas ideas, nuevos planteos para solucionar un tema que la Argentina lo acaba de solucionar con Bullrich, que bajó a un 3 por 100.000 el porcentaje de homicidios? ¿Con qué receta? Bueno, ahora la vemos, pero déjeme terminar. Con 11 por 100.000 como tenemos nosotros, y venimos diciendo que se han estabilizado los homicidios, se ha estabilizado la muerte. Estamos estabilizando la muerte. 11 por 100.000 es zona roja, y Bullrich lo hizo al 3 por 100.000, que es
zona verde. ¿Con qué receta? Bueno, obviamente con una diferencia de criterios en cuanto al tratamiento del delito y delincuente específica. Voy a ir con ese punto y sobre todo con lo que usted entiende que puede llegar a ser la solución o de pronto mitigar este impacto. Lo que advierte Negro, por ejemplo, después de estas 5 fases, es que hay una expansión de las redes delictivas en un país, como usted lo mencionaba, inserto en la región más violenta del mundo, ¿no? En el tema homicidios, la tasa que maneja Negro es de 9 cada 100.000 habitantes, y ahí nos ubica quinto en la región. Yo manejo la tasa de 11 en la región. Claro, dependiendo a veces también de los barrios, ¿no? Después tenemos un sistema carcelario desbordado, aún con medidas... inoperante, y que ya el Frente Amplio en los gobiernos anteriores habló de la necesidad de su reforma. La coalición habló, y ahora comenzamos a hablar, comenzamos a recepcionar nuevas ideas en ese intercambio de debate, poco menos. Por eso es un periodo de construcción abierta de un programa de gobierno. Y yo estimo que eso no puede ser. No puede ser que a esta altura del partido, usted con el hijo ya con 18 años, se propone hacerlo estudiar. Lo tiene que haber hecho estudiar a los 8, a los 9, no a los 18. Bueno, Gustavo, ¿cuál es la fórmula? No, la fórmula no la tengo, en definitiva, aunque sí es o integra la modificación de la estructura de institutos penales. No puede ser que sigamos prometiendo un servicio descentralizado que durante décadas no cumplimos. Pero ahora está planteado eso, ¿no? Pero nuevamente como programa. Estamos programando, es como a su esposa que le diga, vamos a viajar. ¿Cuándo? No sé, pero lo programo y sacá fotos. ¿Sacá fotos de qué si no estamos viajando? Bueno, practicá. Estamos practicando en términos teóricos. La fórmula es operatividad real. Le hago una pregunta muy grosera, pero que sirve para ver este programa. ¿Cuántas noticias tiene usted de enfrentamientos policiales violentos con agentes del crimen organizado? Cuando tenemos policías lesionados en la calle es porque los confundieron con civiles y les operaron rapiñada mediante mecanismo de rapiña sobre funcionarios policiales que terminan heridos. Funcionarios policiales lesionados en procedimientos, yo no tengo información en los últimos años de su existencia. No hay procedimiento. Y esto es como en el hospital, si usted no opera, no saca el quiste. ¿Y la policía se retiró? La policía se ha retirado. No por mando de la policía, sino por mando político. No hay intencionalidad. Y en esto arrastro, repito, a los gobiernos de coalición. Le doy responsabilidad también a una coalición que estuvo 5 años y excepto el periodo de Larrañaga, que fueron los 2 primeros años, luego fue tibio. La palabra que está caracterizando al Uruguay es tibieza en el enfrentamiento con el delito. ¿Qué tomaría de Bullrich? Y voy un poco más allá, porque hace unos días estuvo el senador Andrés Ojeda aquí, considerando que hay aspectos de la política de Bukele que él no se puede amputar, por lo menos de ser estudiadas. ¿Qué tomaría de Bullrich y eventualmente de Bukele? Bueno, son muy diferentes. Bukele pertenece o se encuentra en una categoría gris del punto de vista de su operativa constitucional. Bullrich en categoría blanca del punto de vista operacional. Es decir, no ingresan en ser regímenes que se han dubitado desde el punto de vista de su constitucionalidad. Lo de Bukele me ha parecido que es una respuesta dramática por lo intensa frente a un problema también dramático más intenso que el nuestro que tuvieron en el país de origen. Lo de Bullrich parece una respuesta más racional en atención a las características de Argentina y de Uruguay. Lo que tomaría sería esa impronta, en el caso de Bullrich, que le imprime a la tarea, conjugándose con la fuerza policial, defendiendo la fuerza policial, defendiéndola institucionalmente y jurídicamente, frente a muchas veces que se le intenta cobrar por una acción debida. Son ministros que se ponen la camiseta, cosa que no siento que haya operado en el planteo del doctor Negro, a quien conozco desde hace 20 años, fuimos fiscales los dos, así que nos conocemos perfectamente. Donde él decía negro, yo decía blanco, o por el contrario, al revés, porque en la Fiscalía tuvimos también la percepción de estos temas bajo la óptica política. Se necesita entrarle al problema en serio. Usted recorre los barrios de Montevideo, yo los he recorrido, y
y observa la no presencia policial. Parece que la policía, su presencia debe de ser para otro tipo de planes. No es la articulación debida, no hay operativos en forma, como le decía recién, no hay la presión a un delito, el delito de crimen organizado, que atenta contra el sistema democrático. Gustavo, lo que parece bien intencionado es propósito del gobierno actual, y en este caso particular del Ministerio del Interior, de convocar a todos, llámese a los partidos políticos, a las organizaciones. Discrepo. Es decir, usted puede convocar a toda la familia una vez, 2 veces, pero 37 veces para lo mismo. ¿Cuántas veces hubo este tipo de convocatoria? La policía, ¿cuántos tipos de reuniones mantiene con los vecinos diariamente? Y lo que hay es terapia. No hay acción policial, hay terapia. El policía se transforma en el terapeuta del vecino molesto por la inseguridad, y en esas reuniones, de las cuales yo he participado, porque se nos mandataba a los fiscales, sobre todo en el interior de la República, a acompañar policías. Esas son reuniones terapéuticas, no son reuniones efectivas, porque los vecinos le plantean lo que la policía conoce de sobra, de dónde están los focos delictivos, y sin embargo no se opera. ¿Y no será, por ejemplo, ese aspecto de la participación ciudadana lo que tiene que ver con la validación social de la que habla Negro? Bueno, lo que se busca siempre es la validación social, pero dejó de ser un elemento esencial esa validación social. La policía tiene que operar, y puede operar por sí, ante sí, acompañada por otros ministerios, claro está, en áreas sensibles, pero no tenemos que esperar que los vecinos nos vengan a decir qué hacer, o que comisiones interpartidarias nos vengan a decir qué hacer. Lo sabe de sobra. Lo sabe el ministro, lo sabe la policía a sus mandos. Tiene información. La policía tiene información. Subía, ¿la política ata de manos a la policía a veces? Ata, completamente. Ata o desata. Cuando le sirve desata, y cuando le sirve ata, y cuando le sirve impide, y cuando le sirve tiene jefes o mandos molestos por cosas que se podrían hacer y no se hacen. Hoy tenemos una policía que está maniatada. La policía argentina le quitaron esas maneas que tiene la policía uruguaya. Le van a decir, pero cuidado con el abuso policial. Y siempre cuidado, no deje operar al médico porque capaz que se le va la mano y el paciente se le muere, como se está muriendo el paciente uruguayo en materia de seguridad. Siempre que libera las manos puede haber un exceso. Ese exceso se sanciona con la lógica del caso. A ver, ¿se acuerda en Durazno los 2 policías que fueron procesados con prisión porque persiguieron a una persona que había faltado en la vía pública, se había desacatado al eludir el control policial? Esos policías lo persiguen, el individuo se mata y fueron procesados con prisión. Acá no es solamente el reajuste de la policía, hay que reajustar el sistema jurídico penal, hay que reajustar el código de proceso penal que hemos hablado, que es un desastre, y mientras no juntemos todas esas fichas que el ministro tiene que saber, porque él trabajó bajo este código de proceso penal, tiene que saber sus deficiencias. Mientras no se hacen esas fichas, no es cuestión de recibir opinión y más opinión. Las opiniones podrán servir en determinado momento. Hoy ya estamos pasados de temperatura para seguir vertiendo opiniones. La reforma del Código Penal, ya que lo menciona al pasar, me lleva también a preguntarle por otra cuestión, y que tiene que ver con aquella crítica que usted en forma sostenida ha realizado respecto a los procedimientos abreviados, por ejemplo, ¿no? No. Ahora, yo digo, si el sistema carcelario es caótico hoy, si está hipersaturado, si se aplicara esa cuestión de que usted entiende que los procedimientos o los juicios abreviados deberían desaparecer. No. A ver. Yo parto de la base que determinados procedimientos no pueden ser por abreviado. Igual crecería el número de presos sin duda, ¿no? No. El tema del proceso abreviado es dar garantías o no dar garantías a los ciudadanos. Usted va preso porque una mujer lo denunció. Está 10 meses en la cárcel sin sustanciación de pena, sin sustanciación de prueba. ¿Por qué? Porque la persona queda congelada en el tiempo a la espera del juicio oral que vendrá dentro de 10 meses o dentro de un año. Por los procesos abreviados es la misma falta de garantía. La persona es sometida a proceso porque llega a un acuerdo con el fiscal. Ese acuerdo a veces puede ser apoyado por lógica o a veces puede ser apoyado, entre comillas, por la fuerza.
porque usted antes de ir preso prefiere muchas veces hacer un acuerdo. Por otra parte, yo he planteado que el sistema político no puede ir por proceso abreviado en delitos contra la administración pública. No puede ser que un intendente haga acuerdo y no pase un día de prisión, un solo día de prisión, por un acuerdo abreviado, porque hay una sospecha natural del interlocutor. Yo estoy de acuerdo con el proceso abreviado para casos de menor cuantía, pero no para casos de homicidios, por ejemplo, donde hay procesos abreviados, de rapiñas. Con esto que digo, los fiscales se me van a tirar al cuello, porque obviamente implicaría mucho más trabajo de fiscales. No estoy de acuerdo con delitos contra la administración pública, contra la justicia, que son los que pueden llegar a cometer los políticos. Es decir, separar la paja del trigo. Dos comentarios finales, Gustavo. Uno tiene que ver con lo que han denunciado en forma reiterada en estos últimos tiempos los defensores de oficio. Dicen que necesitan más recursos porque hay estado de indefensión en muchísima gente, que es precisamente aquella que más necesita la defensa pública. ¿Se puede articular alguna solución para este tema tan sensible, además? Hay que crear cargos. En este momento, más o menos, el número de defensores de oficio es equivalente al número de fiscales. Es equivalente al número de fiscales. El defensor de oficio trabaja las 2/3 partes que un fiscal, menos. ¿Por qué? Porque hay clientes que van por la vía del defensor pago. Hay clientes que se enfrentan a la fiscalía con defensor pago, así que trabajan menos los defensores de oficio. Hay que aumentar el número de fiscales, que es una de las culpas que tuvo la implementación de este nuevo código. No se previó incrementar el número, hay que aumentar el número de defensores de oficio, y no creo que haya que aumentar el número de jueces, porque los jueces trabajan menos con un sistema donde por el proceso abreviado se le lleva ya todo armado al juez y el juez simplemente hace la pregunta al indagado: ¿usted comprende lo que firmó? El indagado dice que sí y ya automáticamente cesa la participación del juez. Un desastre. Se ha generado mucha polémica interna en el Partido Colorado por esta postura o el planteo que hace Vamos Uruguay, convocando a una coordinación multipartidaria para atender asuntos que se entiende son de primer orden, entre otros la nominación finalmente de un fiscal de corte. ¿Cómo considera la postura primero sectorial del Partido Colorado y qué evaluación hace de esta indefinición sobre la Fiscalía de Corte? Bueno, la indefinición sobre la Fiscalía de Corte es lógica. El cargo de fiscal de corte pasó a ser, de ser un cargo que valía 10 pesos, pasó a ser un cargo que vale 1.000 pesos. A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, con el sistema anterior, el fiscal de corte era una figura, no digo anecdótica, pero una figura más dentro de los staff de la Fiscalía. Con el sistema contemporáneo donde el fiscal de corte, por las instrucciones generales, para poner un ejemplo nomás, tiene capacidades para poder de alguna forma limitar la actividad de los fiscales, dirigir la actividad de los fiscales, por la potencia que tiene comandar a una tropa, lo digo no en términos despectivos, pero a una tropa de fiscales que son los que piden el procesamiento del 100% de los que van a prisión en la República. Antes el juez de oficio podía procesar y la figura del fiscal no era sustantiva. Entonces, el fiscal de corte hoy vale 1.000 cuando antes valía 10. Con esa diferencia de precio, para que se entienda, lleva, o esa diferencia, a que la nominación, la nominación de una persona de esas características tenga un contenido político enorme. Y entonces hay que poner de acuerdo a oficialismo y a oposición para ese compromiso. ¿Ya perdió con lo del triunvirato usted? Perdí. Y con el apoyo del Partido Colorado, con el apoyo de Cabildo y el apoyo real del Partido Nacional, no así del presidente de la República. El presidente me bajó el dedito, perdimos de organizar, aunque no era para mí el sistema ideal, pero una forma de organización de la Fiscalía. ¿No va a insistir con eso? No voy a insistir en este momento. Se está hablando ahora de la designación del fiscal de corte, veremos en qué termina. Yo tengo pocas esperanzas de que haya un acuerdo, pero en fin, habrá que verlo. Y la designación es del cargo que pasó de valer, insisto en eso, de 10 pesos pasó a valer 1.000 pesos, porque es un cargo fundamental en la estructuración de la política, además represiva, que hay que llevar a cabo. ¿Sobre la postura de Vamos Uruguay?
La postura es una postura de independencia en un ámbito que tendría que haber más conexión entre lo que estamos hablando dentro del Partido Colorado y dentro de la coalición en general. No creo que sea de recibo una postura independiente en un tema central como es este. Subía, también hemos hablado al pasar de un asunto que explota cada vez que se menciona el sistema carcelario. Se advierte que es un camino sin retorno, pero algunas soluciones tienen que haber. Allí lo que se está pensando ahora es lo que se mencionaba al comienzo de la entrevista, un proceso de descentralización, de quitar al INR de la estructura. Es lo primero. ¿Y cómo se hace eso en términos prácticos para que el tema empiece a resolverse? Bueno, el tema es un proyecto de ley aprobado en cuanto a que se dé el estatus de servicio descentralizado al sistema carcelario. Está bien, pero usted sabe perfectamente que muchas veces los legisladores hacen leyes que después no se cumplen. Bueno, no, esa tiene que cumplirse obligatoriamente. La Fiscalía fue creada como servicio descentralizado hace 10 años más o menos y funcionó. Creo que funciona mal, con errores, pero funcionó como servicio descentralizado. Crear un servicio descentralizado de cárceles es el primer paso. Lo otro es redirigir el sistema económico para que tenga realidad en la representación en el interno de las cárceles. Y lo tercero es recuperar el mando. Claro. El mando se ha perdido en las cárceles, porque hoy la realización de eventos dentro de una cárcel es por transacción con el poder de los reclusos. El mando se ha perdido. Entonces, ¿cómo lo de los eventos? No entendí. La realización de cualquier tipo de evento se realiza por transacción con el poder de los reclusos en la interna. Ahí tengo anécdotas, visitas a la Suprema Corte de Justicia donde tiene la gerenciación de la cárcel que transar con los reclusos de que no va a haber desmanes cuando se hacían presentes, actualmente no se hacen presentes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia para darle civilidad a el día carcelario. Es decir, la transacción con el poder interno, que hay poderes de diverso grado y poderes más poderosos que otros, es una realidad. Entonces, hemos perdido el control carcelario. Y lo último, déjeme, estamos sosteniendo que lo deseable es que los reclusos estén menos tiempos en prisión. El menos tiempo en prisión es como que el profesor deseara que sus alumnos estén lo menos posible de tiempo con él. Es decir, en lugar de educar... Pero usted compara, por ejemplo, la actitud de un docente que lo que hace es enseñar con un sistema carcelario que claramente lo que no hace es rehabilitar. Bueno, pero a ver si me entiende. La no rehabilitación viene, entre otras cosas, porque la población carcelaria se renueva en un 60% anualmente. En un año se van un poquito menos de los que entran. Entonces, ¿qué tenemos frente a eso? Que las supuestas rehabilitaciones que se pueden llegar a lograr, no hay tiempos reales. El individuo entra, ya está a la espera de la salida, con la ansiedad de la salida, no hay proceso de rehabilitación que funcione. Con esto me estoy oponiendo a el 99% de opiniones que sostiene que cuanto menos adentro esté, mejor. Yo sostengo que adentro tiene que estar un periodo lógico para la realización de las eventuales terapias de rehabilitación que puedan llegarse a sostener. ¿La reincidencia tiene que ver con eso? Claro, la reincidencia le demuestra que el tipo está dentro, sale y vuelve a entrar. Los porcentajes de reincidencia, que se habla de un 70%, son engañosos. Hay un porcentaje mucho más elevado que no se puede computar por la velocidad de ingreso y egreso. Tenemos un sistema carcelario que no funciona, un sistema represivo que no funciona, vecinos que han logrado cifras adecuadas y tenemos la destrucción del sistema democrático. Las bandas organizadas no solamente cometen delitos, hacen préstamos económicos, sustancian juego clandestino, el Estado va perdiendo pie porque no existe una forma de defenderlo en forma eficaz. Hay una pregunta muy recurrente cada vez que uno está ante un político y es consultarle, pero además en su caso con un alto grado de especialización en la materia, hace muchos años que está en este asunto. ¿Ha permeado, por ejemplo, el crimen organizado ya al sistema político? No tengo elemento probatorio, pero tengo la intuición de que sí. Ha permeado policía, ha permeado autoridades de distintos mandos, y creo que ha permeado también el sistema político, porque no puede ser que proyectos concretos para reformar este sistema
no vean la luz. Yo tengo el proyecto, que le repito, de quitar el proceso abreviado del juicio que se realice a políticos por delitos cometidos contra la administración pública. O sea que el narco está incidiendo en decisiones políticas. Supongo que sí. No tengo elementos probatorios, así que no puedo afirmarlo a conciencia. Pero si está permeando las otras capas de la sociedad que permea, ¿por qué la capa política va a ser la excepción? Cuando es una de las capas más posibles de que se realice esa permeabilización. De repente no lo comentaste, pero sí recuerdo algún titular referido a que había bajado la percepción del riesgo durante la administración anterior respecto a las operaciones de las bandas criminales. Y que a su vez no solo había bajado la percepción del riesgo, sino que se habían atenuado mucho aquellos controles sobre el lavado de activos, por ejemplo. El actual gobierno viene con un impulso de mejorar algunos de esos aspectos. ¿Se va en el buen camino? ¿Se desatendió precisamente ese aspecto? ¿Quedamos perforados en algún momento por la incidencia del crimen organizado? Ya no de las barras que se enfrentan en los barrios, sino ya el de más alto nivel. Sí. Estamos soñando, y no está mal que se sueñe, que se apele a eso, el controlar la circulación de grandes cantidades de dinero mediante los procedimientos de lavado, pero vamos a dejar por un momento también de soñar con lo más y vamos a hacer lo posible, lo menos. No estamos logrando el control del territorio y soñamos con controlar las operaciones financieras. No está mal soñar, pero usted todavía no se pudo comprar la bicicleta y está soñando con el 0 kilómetro convertible Lamborghini. Bueno, no soñemos con esos pececitos enormes cuando los pececitos chicos no los capturamos. Senador Gustavo Zubiri, ha sido muy amable. Bueno, gracias por la entrevista y reitero, lo que hay que hacer es tomar el toro por los cuernos y tomar decisiones. Que no es lo que está pasando. No es lo que está pasando. Y no contribuye, por ejemplo, a que el sistema político se reúna a dialogar. Pero el diálogo lo estamos teniendo desde hace 40 años. ¿Y qué surge? Surge prórroga y prórroga y prórroga. Y la decisión inmediata es la que está tomando Bullrich y está logrando lo que logra. No queremos realmente tomar decisiones.